Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien y que continúen cuidándose. Hoy vamos a profundizar sobre algunos conceptos y entre uno de ellos un tema muy escuchado en estos días que es el crecimiento exponencial. En fenómenos tan diversos como el crecimiento demográfico, la desintegración radiactiva y la reproducción de bacterias, se encuentran magnitudes que varían con un ritmo muy acelerado, produciendo aumentos o decrecimientos muy rápidos, acordes con un modelo expresado por una función llamada exponencial. Por el contrario, las funciones logarítmicas, que son las inversas de las exponenciales, varían muy lentamente, por lo cual proporcionan escalas numéricas adecuadas para medir y representar fenómenos naturales que involucran cantidades muy grandes o muy pequeñas, como la intensidad de los movimientos sísmicos o la concentración de partículas de una solución química. Este último tema lo veremos para el próximo video. Antes de definir y analizar este tipo de funciones y los fenómenos que describen, vamos a hacer un juego. Tal vez ya lo conozcan, se llama la Torre de Hanoi. ¿En qué consiste el juego? Bueno, hay 3 postes y una pila de discos, como muestra la foto de la izquierda. La idea del juego es contar cuántos movimientos mínimos se hacen para pasar la pila de discos del primer poste al último. Hay reglas, por supuesto. No se puede mover más de un disco a la vez y solo se puede apoyar discos más pequeños sobre discos más grandes. El poste del medio se puede utilizar para ir apilando discos, pero ojo con no hacer movimientos de más. Si no tienen una torre de Hanoi en su casa, es muy fácil de construir. Para hacer una torre de Hanoi casera, les muestro acá de la siguiente manera y juguemos un rato. Tengan en cuenta que habrá que buscar estrategias para no hacer movimientos de más. Bueno, pueden recortar en una hoja 5 discos distintos que se puedan apilar y diferenciar, ¿no? Pueden pintarlos de colores para que no se les mezclen. Y en una hoja tienen que dibujar 3 círculos que tengan un tamaño similar al mayor disco, así como muestra la imagen de la derecha. Bueno, tomemos una hoja y un lápiz para anotar. Comencemos con un disco. Sencillamente, haciendo un solo movimiento, resuelvo el asunto, ¿lo ven? Anotamos un disco, un movimiento. Ahora pasemos a una torre de 2 discos. Como muestra la imagen, pasamos el más pequeño al centro, el más grande al final y terminamos con el pequeño encima del otro. Entonces, anotamos 2 discos, 3 movimientos. Acá se puede ver que de alguna forma se usó una estrategia para que la cantidad de movimientos sea mínima. Si yo hubiese empezado poniendo el disco pequeño al final, seguramente tendría que haber hecho más movimientos y no es la idea. Ahora pongamos pausa acá, armen el juego y practiquen para 3, 4 y 5 discos. No se olviden de anotar la cantidad mínima de movimientos que hicieron en cada caso. Bueno, ordenando un poco los datos hallados, nos quedaría la siguiente tabla. Ahora la pregunta es, ¿qué relación hay entre el número de discos utilizados en la torre y el número de movimientos mínimos hallados? Es decir, ¿en qué influyó la cantidad de discos que utilicé para que me queden esos resultados del número de movimientos mínimos? La segunda pregunta la dejamos para después, pero nota mental. ¿Cuántos movimientos haríamos para 20 discos? Pensemos un rato en esta tabla y tratemos de ver alguna relación entre los resultados. Pongamos pausa acá y analicemos un rato. Normalmente cuando se plantea el problema de la Torre de Hanoi, encuentran esta relación con el resultado anterior. No digo que sea su caso, tal vez pensaron de otra forma. Observemos cómo se desarmó la tabla en la columna de número de movimientos mínimos. Se puede analizar que cada cantidad de movimientos mínimos está relacionada con el doble del anterior más 1. Cuando utilizamos fórmulas que implican el término anterior, las llamamos fórmulas por recursión, ya que justamente recurrimos al término anterior. Y son muy útiles en matemática, pero para nuestro caso no nos ayudaría mucho a simplificar las cuentas, porque si quiero saber cuántos movimientos mínimos tengo que hacer para una torre de 20 discos, no tengo una fórmula que me permita predecir dicho hallazgo.
ya que si debo recurrir al término anterior, tendría que hacer todas las torres hasta llegar a una torre de 19 discos para saber cuál será la de 20 discos. Es decir, esta forma de pensar el problema no me simplificaría para nada el trabajo de hallar la respuesta. En esta tabla se analizaron los datos de otra manera distinta. Pueden observar que el número de movimientos mínimos se puede escribir como una potencia de 2 y restarle 1. El 0 es equivalente a poner 2 a la 0 menos 1, el 1 igual a 2 a la 1 menos 1, el 2 es igual a 2 al cuadrado menos 1, etc. Observen además que las potencias del 2 coinciden con la cantidad de números de discos que utilicé para cada torre. Entonces, podríamos escribir la siguiente fórmula. Y igual a 2 elevado a la x menos 1, en donde la variable y van a ser el número de movimientos mínimos y la variable x la cantidad de discos que utilicé en cada torre. Ahora sí, esta fórmula me permite hallar la respuesta a la pregunta de la torre de 20 discos. Reemplazando a la x, que representa el número de discos, por el número 20, y haciendo dichas cuentas, encontramos que habría que hacer 1.048.575 movimientos, y eso digamos que es mucho, ¿no? Si lo tendremos que haber hecho con la fórmula por recursión, hubiésemos estado vaya a saber cuántos meses. Bueno, vamos a analizar un último aspecto de este juego que es la torre de Hanoi. Esta relación entre el número de discos y el número de movimientos mínimos, ¿es una función? Recuerden el concepto de función visto en las actividades anteriores, que decía que es una relación en la que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. En este caso podemos decir que para cada torre con determinado número de discos le corresponde un único número de movimientos mínimos. En este gráfico podemos visualizar la curva que determina y ver que esta curva ya no está demostrando una parábola o una recta como vimos en otras actividades. Ya no se trata de un modelo lineal o cuadrático, sino de un modelo exponencial. Este modelo exponencial y su curva ya lo habrán escuchado bastante este último tiempo, con los casos de coronavirus y su crecimiento exponencial y de cómo achatar la curva, etcétera, etcétera. Pero no vamos a insistir en esto, solo que tengan en cuenta la importancia de tener ciertos tipos de conocimientos para saber de qué hablan cuando usan estos conceptos matemáticos y poder analizar mejor la información, ¿no? Otra cuestión más, fíjense que no uní el gráfico, ya que estamos trabajando con números enteros, tanto para el número de discos como para el número de movimientos mínimos. Vamos a definir formalmente la escritura de una función exponencial. Sé que es la parte que menos les gusta, ya que cuesta más entender la simbología, pero nos ayudará a realizar un análisis más profundo de este tipo de funciones. La función es de la forma y igual a k por a a la x, con a mayor a 0, k distinto de 0 y a distinto de 1, que los invito a que después piensen porque estos parámetros tienen que cumplir estas condiciones, se llaman funciones exponenciales. Observen que la incógnita en este caso figura en el exponente de la función. Pero veamos concretamente cuándo identificar este tipo de funciones. Supongamos que se presenta el siguiente problema. En un laboratorio de biología se está estudiando la evolución del peso de una especie animal. Un ejemplar pesa 2 kilogramos al nacer. Un mes después, el peso se incrementa un 10%. Durante varios meses se observa la misma tendencia. Cada mes el peso se incrementa un 10% respecto del que tiene el mes anterior. Suponiendo que esta tendencia sigue por un tiempo, ¿qué peso tendría el animal a los 6 meses, y al año, y a los 2 años? Pongamos un poco de pausa acá y pensemos un rato esta situación. Es fundamental que para resolver un problema ordenemos y analicemos los datos. Cuando hablamos del 100%, estamos hablando del total de algo. Si el peso del animal se incrementa un 10%, ¿qué es lo que significa eso? Significa que el mes siguiente vamos a tener un 110% del peso del mes anterior, es decir, 1,1 veces el peso del mes anterior.
Recuerden que el 110% se puede expresar como 110 dividido 100 y eso nos da 1,1. El mes siguiente nuevamente vamos a tener el 110% del mes anterior y así sucesivamente. Si escribimos esto en una tabla de valores nos quedaría así. Para el principio dijimos que teníamos un peso de 2 kilogramos. Al mes siguiente vamos a tener 1,1 veces el peso del mes anterior, por lo tanto lo multiplicamos por 2 y eso nos da 2,2. El mes siguiente vamos a tener 1,1 veces el peso del mes anterior, por lo tanto lo multiplicamos por 2,2 y eso nos da 2,42. El siguiente mes vamos a tener 1,1 veces el peso del mes anterior, por lo tanto lo multiplicamos por 2,42. Observen que el 1,1 aparece en todos los cálculos. Analicemos la tabla desglosando los datos obtenidos en la misma. Pueden ver que puedo expresar al 2,2 como 2 por 1,1 y le agrego el incremento de ese mes, ¿no? De 1,1. Me quedaría equivalentemente 2 por 1,1 al cuadrado igual a 2,42. En el tercer mes pueden observar que al 2,42 lo puedo reemplazar por 2 por 1,1 al cuadrado, agregándole, multiplicando el incremento de ese mes que es de 1,1. Por lo tanto, tendría 2 por 1,1 veces elevado al cubo en este caso. Observen también de que el exponente coincide con el número de meses que van pasando. Por lo tanto, si el problema continúa con los mismos parámetros, podríamos escribir en forma general que el peso total en kilogramos de esa especie animal es igual a 2 por 1,1 elevado a la t. Siendo P el peso total en kilogramos, 2 el peso inicial del animal, 1,1 la expresión del incremento mensual y T el tiempo en meses. Cuando uno logra encontrar una regularidad, una fórmula general, nos permite calcular las preguntas que nos hicieron antes para valores más grandes. Entonces respondamos esto. ¿Cuál es el peso a los 6 meses? Bueno, tendría que reemplazar a la variable t por el número 6. Haciendo los cálculos, respondemos que aproximadamente va a ser el peso de 3,54 kilogramos. ¿Cuál va a ser el peso al año? Es decir, a los 12 meses. P va a ser igual a 2 por 1,1 elevado a la 12. Y eso es aproximadamente 6,28 kilogramos. El peso a los 2 años, que serían 24 meses, ojo con las unidades también, ¿no? Porque la fórmula está expresada, el tiempo está expresado en meses, nos va a quedar 2 por 1,1 elevado a la 24 y eso aproximadamente nos da 19,70 kilogramos. Si volcamos los datos obtenidos de la tabla de valores en un gráfico, en el eje X tendríamos el tiempo expresado en meses y en el eje Y el peso expresado en kilogramos. Observen que esta vez uní los puntos de la curva, ya que en este caso se puede tomar valores intermedios de tiempo y kilogramos, pero siempre teniendo en cuenta que en este caso ambas variables deben ser positivas. Muchas veces van a encontrar que en un problema exponencial ya nos dan servida la fórmula y nos preguntarán sobre hallar algún dato reemplazando los valores en dicha fórmula. Otras veces vamos a tener que construir la fórmula, como lo hicimos en el caso del peso del animal, y luego responder las preguntas que nos dan. Vamos a resolver algunos problemas más para interpretar la dinámica que cumple el modelo exponencial. Supongamos que en un laboratorio se estudian dos tipos de bacterias. A continuación, se dan algunos datos obtenidos de la evolución de un gramo de bacteria de cada clase. Encontrar una fórmula para calcular cuántos gramos de bacteria hay segundo a segundo. Bueno, nos dicen que en el cultivo 1 las bacterias se reproducen cuadruplicándose segundo a segundo y que en el cultivo 2 las bacterias se reproducen de manera tal que la cantidad en cada segundo representa un 300% de lo que había un segundo antes. Primeramente, veamos qué variables hay y en qué unidades están expresadas. Estamos hablando de gramos de bacterias, ¿sí? O sea que hay un peso expresado en gramos. Y estamos hablando de la variable tiempo,
que esta vez está expresada en segundos. Muy bien. Ordenemos y analicemos los datos del comportamiento de cada cultivo de bacterias. En el cultivo 1 nos dicen que se cuadruplican los gramos de bacteria segundo a segundo. Ahora bien, ¿qué significa cuadruplicarse? Significa que un segundo después voy a tener 4 veces más gramos de bacteria que en el segundo anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por 4 segundo a segundo. 1 por 4, 4, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 256. Así podría continuar sucesivamente. Observen que en la última fila de esta tabla expresé esos resultados como potencias de 4 y todos los exponentes se corresponden con el número de segundos transcurridos. Por lo tanto, podríamos desprender de esta tabla una fórmula general para la cantidad de bacterias en función del tiempo medido en segundos. Vamos a escribir que n número de bacterias, llamémoslo, va a ser igual a 4 elevado a la t. Esta fórmula me permite predecir en cualquier segundo que transcurra cuántos gramos de bacteria voy a tener. Analicemos el cultivo 2. En este nos dicen que los gramos de bacteria se incrementan segundo a segundo un 300%. Entonces, calculamos el 300% de 1, que nos da 3, el 300% de 3, que nos da 9, el 300% de 9, que nos da 27, y así continuamos sucesivamente. Observen que estos resultados también los podemos poner como potencias de 3, en donde todos coinciden, todos sus exponentes coinciden con el número de segundos transcurridos. Por lo tanto, podríamos desprender de esta tabla que la función n sub 2, ¿no? Llamémoslo al número de bacterias en el segundo cultivo, es igual a 3 elevado a la t. Entonces esta fórmula también me permitiría predecir qué sucede con la cantidad de gramos de bacterias en el tiempo que uno quiera saber, ¿no? Averiguar un dato. En esta parte nos vamos a abocar más a la construcción de gráficos. Recuerden la fórmula general, igual a k por a elevado a la x. Tengamos en cuenta que luego vamos a agregar algunos parámetros más, pero por ahora analizaremos qué sucede con los valores de k y de a. Para ello vamos a ver algunas condiciones para saber si el modelo exponencial es creciente o decreciente y en qué influyen estos parámetros. Vamos a analizar 4 casos de combinaciones entre los valores que pueden tomar a y k. En el primer caso analizaremos a mayor a 1 y k mayor a 0. En el segundo, a mayor a 1 y k menor a 0. En el tercer caso, a valiendo entre 0 y 1 y k mayor a 0. Y en el cuarto caso, a valiendo entre 0 y 1 y k menor a 0. Bueno, acá vamos a analizar el primero y segundo caso. En el primer caso, que era a mayor a 1 y k mayor a 0, elegí graficar 4 funciones cualesquiera que se me ocurrieron, pero cumpliendo con estas condiciones, ¿no? Pueden observar que a siempre es mayor a 1, como dice la condición. Acá el a vale 2, acá 3, 3 medios que es 1,5, por lo tanto es mayor a 1. 5 medios que es 2,5 y también esto es mayor a 1. Y los valores de k deberían ser mayor a 0, entonces fíjense que acá no figura ningún número, pero podría pensar que hay un 1 multiplicando, por lo tanto cumple que k es mayor a 0, el 2 es mayor a 0, acá no hay ningún número, pero podría pensar en un 1 multiplicando que es positivo, y acá la k vale 3, que también es mayor a 0. En conclusión, haciendo el gráfico de estas funciones, podemos observar que en todos los casos las funciones fueron crecientes, ¿sí? Observando el gráfico de izquierda a derecha. En el segundo caso, lo que hice fue tomar las mismas funciones y el mismo parámetro a mayor a 1, ven que son los mismos, 2, 3, 3 medios, 5 medios, y lo que hice es cambiar el signo acá, o sea, dejarlos negativos, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Y eso generó que todas las gráficas sean decrecientes. Bueno, analicemos el tercer y cuarto caso. En este tercer caso teníamos que a estaba entre 0 y 1 y k mayor a 0. ¿Qué significa que a esté entre 0 y 1? Bueno, que valga 0, algo. En las funciones que yo elegí
pueden ver que tomé todas fracciones en donde el numerador es más chico que el denominador. Por lo tanto, si hacen esa división, les va a dar un número entre 0 y 1, ¿no? Un medio es 0,5, un cuarto es 0,25, 2 tercios es 0,6 periódico, 5 séptimos aproximadamente es 0,71. Por lo tanto, el A cumple de estar dentro del 0 y el 1. Y K vale 1, 2, 3 y 1. Observen que el A, al ser entre 0 y 1, generó un decrecimiento en las funciones. En el cuarto caso, vuelvo a tomar los parámetros de A entre 0 y 1, dejé las mismas fracciones, pero cambié el signo de K y los dejé negativos, ¿no? Menores a 0. Eso lo que generó es que A, al estar entre 0 y 1 y K ser negativo, esa combinación generó que el gráfico sea creciente nuevamente. Bueno, les dejo acá una tablita de resumen de lo visto. Pueden hacer todas las combinaciones entre el parámetro A y K para saber si una fórmula a simple vista me va a dar un gráfico creciente o decreciente. Pero bueno, ahora que ya sabemos interpretar estas fórmulas, ¿cómo podríamos realizar un gráfico de una función exponencial sin tener la necesidad de sí o sí hacer una tabla de valores? La idea acá sería empezar a ver cuáles son los elementos notables de una función exponencial. Observemos los siguientes casos. Bueno, en este caso elegí tres funciones, 2 a la x, 2 a la x más 1 y 2 a la x menos 3. Fíjense que le estoy agregando un parámetro más a la función original, que es un término independiente. En el primer caso ese término independiente, como no figura, vale 0, en el segundo caso vale 1 y en el tercero vale menos 3. Construí una tabla de valores eligiendo algunos valores de x arbitrarios y realicé las cuentas. Lo que quiero que analicemos acá es qué sucede cuando la función se acerca a un valor determinado, ¿no? Fíjense que acá elegí valores de x negativos y al elevar esas potencias negativas, la función se acerca cada vez más al 0. En la tabla está de color violeta, cuando el valor de x es cada vez más grande negativo, los resultados de la función se acercan cada vez más al 1. Y en la tabla de color verde, cuando elijo estos valores negativos de x, los resultados de la función se acercan cada vez más al menos 3. Podemos concluir acá que la función se va a acercar cada vez más al término independiente cuando los valores de x sean negativos. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. En las gráficas van a ver una recta punteada. Esta recta se llama asíntota horizontal y lo que determina es hacia dónde se acerca la curva cuando la x en este caso tiende al menos infinito, o sea, cada vez es más negativa. La curva se va a acercar tanto como yo quiera a esa recta asíntota horizontal y no la va a tocar nunca. Bien, en resumen, para realizar el gráfico aproximado de una función exponencial, vamos a tener en cuenta tres elementos notables. Siempre que podamos hallarlo, serán la ordenada del origen, la raíz y la asíntota horizontal. Si quieren hacer una tabla de valores para representar gráficamente, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero los elementos notables mencionados anteriormente deben hallarse y deben estar contemplados en el gráfico, porque esto nos va a permitir realizar un estudio de función correcto. ¿Cómo vamos a hallar la ordenada al origen? Recuerden que la x es igual a 0. Entonces, reemplazando en la fórmula de la función de ejemplo que tenemos y haciendo las cuentas, nos queda que la ordenada está en 4. Para la raíz, recuerden que la y es la que vale 0. Reemplazando en la función, despejamos. Ojo que acá la incógnita está en el exponente. Cuando llego a la igualdad 3 igual a 3 a la x, vamos a analizar a cuánto le igual 3 para que me dé 3 y eso sencillamente me da 1, ¿sí? Así que la raíz está en x igual 1. La asíntota horizontal, como vimos anteriormente en las tablas, observamos que coincidía con el término independiente de la función. En este caso el término independiente es el 6, así que esta recta horizontal corta el eje y en el 6. Observen el gráfico que acá ubicamos todos los datos. Les dejo para que piensen cómo es el estudio de función de este modelo exponencial. Eso ya lo vimos en la etapa anterior.
Entiendo que es un tema complejo y extenso. Les recomiendo que vean por partes el video, lo pausen y vayan haciendo la guía de a poquito. Bueno, esto es todo por el momento y es un montón. Vamos a reforzar estos conceptos en una clase virtual para aquellos y aquellas que quieran. Y bueno, sigan realizando consultas por el chat. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Chau, chau.